estar principalmente. Les decía, siempre bueno, me ha pasado que las ideas más sencillas a veces son las más complicadas, o al revés. Las cosas más sencillas, a lo mejor porque las vemos sencillas, son las que obviamos y las dejamos pasar y terminan siendo las que se vuelven contra nosotros. Y bueno, es tanta a veces el cuidado que ponemos por por lo grande o por lo llamativo o vaya, lo que crees, lo que crees que te puede venir a afectar. Dicen por ahí que a veces los mayores problemas son para los que no estás preparados. Es precisamente eso. Las mayores dificultades son las que no estás preparado por lo mismo, porque no es que fuera mayor, es que minimizaste. La expresión no hay enemigo pequeño se refiere a eso, a que a veces lo que menos atendemos, lo que no parece llamativo, pues no es que se vuelva grande, es que no estábamos preparados para eso. Y una expresión así bien sencilla, de verdad bien sencilla, pero con un contenido muy vasto, se da en San Mateo capítulo 5, una enseñanza del Señor Jesús. Empieza en el verso 33, les dice el Señor Jesús: además habréis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nueva versión internacional lo dice: simplemente di sí, sí lo haré, o no, no lo haré, porque cualquier otra cosa proviene del maligno. Es una expresión tan sencilla, parte de una enseñanza del Señor Jesús en todo, bueno, en la primera parte de Mateo, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Él está como sustituyendo: oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Le está hablando a una generación que fue formada en una manera, que fue enseñada en una manera que a lo largo de los años es como el efecto del teléfono descompuesto, que terminaron creyendo algo muy diferente de lo que debía ser. Entonces, oíste que fue dicho, ¿sí? Cumplirás al Señor, tienes que comprometerte, tienes que prometer. Y en algún momento se volvieron en ese tipo de personas, o nos volvimos en ese tipo de personas, que tenemos que jurar, que tienes que jurar. Y no reconocemos, espérame, cuando tienes que jurar, es porque o estás con un grupo de desconfiados o porque ya perdiste credibilidad. Nada más partiendo de ahí, o sea, por de entrada, si yo tengo que decir, oye, voy a hacer, y ya te dice, oye, ¿de veras? Ya la sola pregunta ya está hablando de tu falta de credibilidad o su desconfianza. Entonces, cuando tienes que jurar, es porque, espérame, estás con las personas equivocadas. Primero, y si no estás con las personas equivocadas, a lo mejor lo más grave no es eso, sino que ya perdiste credibilidad. O sea, ¿en qué momento tengo que decirle a mi esposa o a mis propios hijos o a mí mismo, prometerme cosas a mí mismo? ¿Qué sucede en la vida de una persona que su palabra no sea suficiente? Que el decir sí voy a ir, o no voy a ir, o me voy a quedar, o no me voy a quedar, o lo voy a comprar, o no lo voy a comprar, o mañana empiezo a correr y no lo hago, o ya no voy a comer esto. Entonces, el ni una gota más. Entonces, y lo juro, y si no. Entonces, es lo que dice el Señor Jesús: bueno, sea vuestro hablar sí, o sea vuestro hablar no, porque más de esto de mal procede. Te repito, juras cuando interactúas con desconfiados, juras cuando estás con el grupo de gente que no te cree, pues que te andas haciendo con ellos. Pero lo más grave es cuando has perdido credibilidad. Y eso es grave. No tener credibilidad con nuestra propia casa. El que tengas que no, mira, y si no, y vas a ver que, y entonces ya empieza uno a comprometer, y para cuando acuerdas terminas comprometiendo, y luego resulta que prometiste lo que no debías prometer, y juraste lo que no debías jurar, y comprometiste, y terminas ahogado en una serie de cosas, y más credibilidad. Entonces hay un gran valor en esta expresión, una enseñanza del Señor Jesús muy sencilla, pero con mucho contenido, con mucha sustancia. Sea vuestro hablar sí. Vaya, dicho coloquialmente hablando, y alguna vez lo mencionamos, es que tu sí sea sí y que tu no sea no.
un sí firme y un no firme. Tal vez ya estamos muy mal acostumbrados o hechos de una manera y decimos que sí. Vaya, ¿con qué facilidad podemos decir que sí, que a final de cuentas me puedo rajar o me puedo echar para atrás? O con qué facilidad decimos que no y a final de cuentas, y no debe ser así. Cuando tú ves la forma de actuar de nuestro Dios es un sí, sí, y un no, no. Este, y eso de pronto a veces o se ha perdido o nunca lo tuvimos. Sea vuestro hablar sí, o sea vuestro hablar no. Pensaba no sé, cuando vas en carretera, vas caminando y vas en tu vehículo y hay un vehículo con una advertencia. Y esa advertencia dice, no pase. Y tú le sigues, o sea, ese anuncio nunca se levanta, o sea, no se sale, tampoco el anuncio se sale de la tierra y se vuelve a poner adelante de ti, y se vuelve a poner delante de ti. No, ese anuncio está, dice no pase, o curva peligrosa, o límite de velocidad. O sea, ¿a poco no hay otro anuncio delante? No, no hay otro anuncio delante. Es que estamos tan acostumbrados a que se nos repita, que se nos repita, que se nos insista, o nos convertimos en esa persona, esa cultura de la insistencia. He visto a alguien que le reclama, una vez alguien que le reclamaba a un doctor, oye doctor, ¿y por qué no me dijo? No, sí te dije, pues sí, pero nada más me dijo una vez. Bueno, pues es que ¿cuántas veces ocupas que te dijeran? No, pues más veces. Que te diga más veces que. Y entonces, ahí está el semáforo, y al lado del semáforo otro semáforo, y al lado del semáforo otro semáforo, y adelante otro semáforo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya me acostumbré al no, 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 o al sí, sí, sí. Al sí débil y al no débil. Yo, es una expresión bien simple, mira, fácil inadvertida. Son de las expresiones menos, creo yo, analizadas o menos vividas. En algún momento el Señor Jesús le dijo y nos dice a nosotros que tu forma de hablar, y no se refiere solo a la expresión, sino a tu forma de vivir, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque de pronto, ¿cuántas veces, y ya no te digo hacia los demás, hacia nosotros mismos, yo dije, no, ya no me debo desvelar. No, ya no me debo desvelar. Y yo me lo dije a mí mismo, ya no me debo desvelar. ¿Por qué? Porque viví las consecuencias, porque el día siguiente, porque andaba todo trumbolo, y luego el día siguiente, ay, otra vez, oye, pero si ya me dije una vez, o sea, yo me dije a mí mismo una vez, no me debo desvelar. ¿Cuántas veces a mí mismo? Olvídate de los demás, tú solito, oye, es que no debo cenar eso, ¿va? No debo. Y tú solo, o sea, no estás hablando con nadie más, no te hablo cuando conversas con alguien más, no, olvídate, no está el nutriólogo ahí, estás tú solo en tu propio razonamiento y estás viendo y dices, no, se me dice que no debo cenar. Bueno, dame uno. Espérame, que tú sí, o sea, no estamos hablando del sí de Dios, no estamos hablando del no de Dios, espérame, eso ya está en otro nivel. Tú, dice la expresión, sea vuestro hablar, sea tu propia personal manera de hablar, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ahora, pues no respondas. De pronto a veces queremos responder toda la primera bien rápido. No, sí, claro que sí. No, sí, no, no. Por brincar a la siguiente página. ¿Cuál prisa? Tú ves situaciones donde en algunas ocasiones iban a buscar al siervo de Dios y le preguntaban al siervo de Dios y el personaje decía, bueno, déjame orar. Y a mí no respondía. O sea, no respondía la primera. Dame un día para orar. Dame un día para pensarlo. Dame un día para pues, saber un poquito más. O 2 días. O 2 semanas. Y ya. ¿Por qué? Porque las decisiones no se toman a la ligera. Ninguna decisión se debe tomar a la ligera. Ninguna, no hay decisión pequeña. Porque no sabemos a dónde nos va a llevar. Hemos hablado del efecto mariposa. Oye, pues algo tan simple. Pues sí, pero ¿dónde estás por las cosas simples y sencillas? Sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Encaminarnos a regresar al sí firme. Romanos capítulo 3, verso 4, una carta que escribe Pablo. Dice una expresión, dice, de ninguna manera sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y bueno, él está en otro contexto, pero esa expresión, Dios es veraz. Si en alguien podemos encontrar veracidad y seguridad es en Dios, que sabemos que la palabra de Dios es firme, es segura. Bueno, pero no tiene por qué ser nada más Dios. Nosotros somos sus hijos. La veracidad de Dios y la credibilidad de Dios, ahí está, bueno, también la nuestra. Porque es modelo, después de todo es modelo. Y si el sí de Dios es firme, pues entonces el sí mío debe ser firme. Y si el no de Dios es firme, mi no debe ser firme. Digo, para cuando llegamos al juramento, para cuando lo tienes que convertir en juramento, es porque ya se debilitó tu no. O sea, ¿qué significa de pronto eso? Y no conscientemente, pero ¿qué significa un juramento? Pues un juramento a veces significa que detrás de un juramento ya hay un no débil o ya hay un sí débil. Ya hay alguien que no te cree.
O ya crees que no te van a creer. Porque a veces, o sea, y si te creen, pero crees que no te van a creer. Pero cuando yo me acerco a mi propia familia, y a mi propia familia tengo que jurar, oye, espérame. Por eso el Señor dice, no jures. No jures, porque si ya llegaste a los juramentos, y ya tienes que asegurar o comprometer por el cielo, por el trono, por el cabello, por mi mamacita, espérame, ya andas en terrenos que no debieras de haber andado. Ya significa que en algún momento no cumpliste lo que debías de cumplir, no hiciste lo que debías de haber hecho, y ya tu propia palabra no es firme. Y si la palabra de Dios es firme, nuestra palabra debe ser firme porque somos sus hijos. Simplemente, dice la Nueva Traducción Viviente, simplemente, sencillamente, regresar al valor del sí y regresar al valor del no. Que así como nuestro Dios nos dice sí y su sí es bueno y su no es bueno, dependiendo de la situación, también nosotros podamos construir esa forma de sea vuestro obra así. Y a veces empieza por uno mismo. O sea, si yo mismo digo, oye, no, esto no está bien, pues entonces no está bien. Y lo vas a ver, no digo que lo has vivido, pero seguramente lo vas a ver, lo has visto en alguien que en alguna situación dijo, que yo sé que no debería hacerlo, yo sé que no debería hacerlo, no, yo sé que está mal, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal, pero como quiera, tú solo te acabas de decir a ti mismo que no está bien. Una relación fuera del matrimonio, alguna práctica, algún hábito, alguna adicción que ya saben que están mal, que se esconden para hacerlo. No me siento orgulloso de esto, pero fíjate que oye, entonces, es algo bien sencillo, está algo bien sencillo, pero con un trasfondo tan fuerte, el que nos debilitamos en el sí. Mi sí ya no es sí, ni conmigo mismo. El hombre mañana es orden, mañana voy a, y mañana voy a, mañana, vas a ver que mañana, hijo, no quedé, o no salí yo, o no avancé, o no lo logré, o no le llamé, pues, lo que quieras, pero, ¿qué es? ¿Sabes qué? Mi sí no es sí. Que parte primero a veces de reconocerlo, dice la palabra de Dios, que el que encubre su pecado no prospera, el que lo confiesa y se aparta. Entonces, si yo sigo negando que mi sí no es sí, mi sí no es sí, y mi no es no. Yo a mí mismo me digo que sí y no me respeto a mí mismo, o yo a mí no me digo que no y no me respeto a mí mismo. Si Dios dice que hará algo, lo hace, y si Dios dice que no va a hacer algo, no lo hace. Bueno, tengo ese modelo. Y tengo que reconocer los valores. A lo mejor es que me comprometí a lo que no debía y eso, bueno, pues va de nuevo a las prisas. Parte de la humildad. No puedo hacer blanco o negro ningún solo de mis cabellos. Vaya, ¿sobre qué tengo control? Bueno, la dependencia de Dios, la cercanía de Dios, la inspiración de parte de Dios nos puede dejar en esa situación. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no. No el sí, pero no. No sé si están unas conversaciones de alguien que, oye, ¿y a poco no? Y bueno, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Y entonces, no, pero como quiera, no. Estás perdiendo aquí el tiempo, perdiendo la vida. Entonces, de repente es algo sumamente sencillo, pero con un trasfondo que parte de nosotros. Sea vuestro, me gusta mucho la expresión porque habla de la madurez que Dios espera de parte de nosotros. Sea vuestro hablar. El Señor Jesús dice, sea tu propio hablar, tu propio particular y razonamiento, porque Dios puso la ley en nuestros corazones, tu propio, sea vuestro hablar. Ok, tomar conciencia y bueno, ya no voy a decir sí a la ligera, ni voy a decir no a la ligera. Cuando llega el muchacho, mamá, ¿me dejas? Papá, quiero. Pero ¿sabes qué? Espera. Tal vez te digo que sí porque pues tengo prisa de continuar con esto y con lo que sigue. No, mira, pues es que este no es el momento. Mejor vale más decir no es el momento, vale más decir lo voy a pensar. Por supuesto que vale más decir vamos a orar, vente, vamos a orar. Vamos a buscar juntos la respuesta para nuestra vida y la decisión, lo mejor, y no solo lo bueno, a través de la oración. Pero por decirte que sí, y luego voy a quedar enredado en mis palabras y voy a tener que echarme para atrás y seguir perdiendo credibilidad. No jures. No jures porque lo que hay en trasfondo del juramento no es bueno. Simplemente, dice la expresión, sea vuestro hablar. Sí lo haré. No lo haré. Hay una parábola que el Señor Jesús toca. Un padre tenía 2 hijos y a uno le dijo ve al campo y dijo que sí lo haría y no lo hizo, y el otro le dijo que no y al final sí lo fue. ¿Y cuál hizo la voluntad de Dios? Bueno, pues el que lo hizo, pues sí, el que lo hizo, pero no se trata del resultado. Si nos concentramos mucho en el resultado, no, es que el proceso también importa. El proceso tiene trascendencia.
pues bueno, lo hiciste, pues sí, pero durante todo el proceso pensé que no lo ibas a hacer y el estado de ánimo y la relación estuvo lastimada, al final lo hiciste, pero a veces esa acción no compensa todo el mal rato que se vivió. Entonces, es muy simple, te repito, es de esas cosas que tan simples, pero que tienen un trasfondo que debemos tomar conciencia. Es madurez, Señor, ayúdame, fortaléceme para, para que mi sí sea sí, para que mi no sea no. Que pueda decir sí cuando debo decir que sí, y que pueda decir no cuando debo decir que no. Muchas veces te vas a topar a personas que en una situación así lamentable de su vida, la expresión, y yo ni siquiera quería hacerlo. Entonces, yo ni siquiera, es que yo no lo quería. Los muchachos tienen mucho eso. En diferentes situaciones en la consejería con los muchachos lo he visto. Es que ni siquiera lo quería. No es lo que querían hacer. No es lo que querían hacer. Entonces, pues no sé. La influencia, la presión, el acomodarte a los demás, el pertenecer con los demás. Entonces, pues yo quiero que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un sí firme. Y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un no firme. Bueno, pues me toca modelarlo. Me toca modelarlo y enseñarlo. Y mi hijito, ¿sabes qué? Mis hijos, mi casa, nuestro Dios nos enseña a reconocer cuáles son los innegociables, los inamovibles, los valores, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Estos son los sís que tenemos como casa, como hijos de Dios, y estos son los nos que tenemos como hijo de Dios. Un sí firme donde debe de estar y un no firme donde debe de estar. Un sí a la fidelidad de Dios, un sí a la fidelidad a lo que representa su palabra y un no a lo que representa no. Entonces, es muy sencillo, pero nos va a dejar en una situación, o nos va a regresar a una situación de verdad, de fortaleza. ¿Oíste que fue dicho? Se los enseñaron a jurar, 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 jurar y vivir en la dinámica del juramento. Y le dice el Señor Jesús, no jures. En ninguna manera. En ninguna manera. Hay gente que de pronto se compromete con Dios de manera innecesaria. O sea, que no es comprar el favor de Dios, es tranquilizar para que Dios haga. No jures, no es necesario. No hay necesidad de comprometer. Dios interviene en nuestra vida simplemente porque nos ama, porque somos su responsabilidad, porque Él es Dios. No jures. ¿Cómo regresamos o cómo vivimos esa dinámica de no tener que jurar? Bueno, un sí firme y un no firme. Pedir perdón si en algún momento voy a buscar a la familia. Es que pues, me comprometí a lo que no debía haberme comprometido, perdóname. Ofrecí lo que no debí ofrecer, perdóname. Vamos a regresar a los verdaderos valores. Vamos a buscar la dirección de Dios y enseñarle a nuestros muchachos, porque pronto los muchachos o los hijos pueden ser muy insistentes y dame, y en esa insistencia, bueno, mira, mi hijo, sabes que tu insistencia me puede llevar a decir que sí lo que no debo decir que sí. Me estás presionando a decir lo que no debo decir y tenemos que tener cuidado. A ver, vamos a sentarnos, aquí está, aquí está, aquí está, y vamos a llegar juntos al no o vamos a llegar juntos al sí, pero pues ándale, ya está bien, lo lograste, está bien, ya, vete, déjame de molestar. No nos va a llevar a una mala situación. Entonces, el sí es sí y el no es no. De parte de Dios está. Y hay un pasaje donde algún momento yo vi que Dios cambió su no así. Y si ves la línea de tiempo, si ves la historia y lo que ocurrió después, hijo, como que todo esto no debe haber pasado si se hubiera mantenido en el no. El hacer cambiar a Dios de opinión, el hacer cambiar a Dios de opinión, o sea, como que un logro, pues no es un lamentable logro, es algo que se puede volver contra nosotros. La oración modelo, y lo hemos platicado, termino ya, es hágase tu voluntad. Entonces, si su voluntad es sí, y si su voluntad no es no. Entonces, pues si lo que está sucediendo en nuestra vida es su voluntad, pues entonces vamos a aceptar si Dios o el no. Esta semana me decía alguien, es que el no de Dios nos protege. Si a veces no pensamos que Dios nos está protegiendo a través del no. Un padre protege a través del no. No vas, no te dejo, no te lo compro, no lo tienes. Y a veces el muchacho no alcanza a ver toda la protección de parte del padre hacia los hijos a través del no. Hace años, en las situaciones de violencia, no sé si mejoraron o no, pero hace 12 años ocurrió una situación lamentable en Chihuahua. Llegan a una reunión jovencitos y los matan a todos. Muy feo. Y en las entrevistas y noticias periféricas ahí
está un padre llorando. Dice, no saben cuánto me rogó mi hija que la dejaría esa fiesta. No saben cuánto me rogó y cuánto me regó y me insistió. No saben cuánto me alegro de no haberla dejado ir. Estaba el hombre llorando. Me alegro de haberme mantenido en él, porque hubo otros que tal vez sí lograron. Entonces, a veces no vemos el no de Dios me protege. Y el no de Dios me protege. Y no siempre aceptamos su voluntad como Dios me está protegiendo. Así como a los hijos, cuando es no, es que no. No, y te estoy protegiendo en el no. Y agradece el no. Agradece el no, porque es por tu bien. Entonces, gracias a Dios por los no. Y a veces me conformo. Estoy muy contento con el sí de Dios. Dame contenta. Muy contento con el sí de Dios, pero en ocasiones Dios le dijo a Pablo que no. El bástate en mi gracia es una expresión muy complicada y de Pablo, difícil de a veces de alcanzar a comprender. ¿Qué ocurre en la vida de Pablo? No lo sabemos, pero Pablo dice que 3 ocasiones le pidió al Señor que interviera en algo en su vida y que Dios le dijo, no, bástate en mi gracia, no. ¿Qué sería? No dice, Pablo nunca alcanza a decir qué es, pero lo rescatable ahí es, o la enseñanza y es, el no de Dios nos protege. ¿Cuánto me ha protegido Dios del no? ¿Y cuánto voy a ser protegido, guardado en nuestra casa a través del no? O del sí, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Pero es un sí firme o un no firme. Sea vuestro hablar, sea su manera de conducirse. Sí o no. Porque lo que es más de esto, lo que no es esto, de mal procede. La otra traducción dice, proviene del maligno. La debilidad en el sí o la debilidad en el no proviene de Dios, proviene del maligno. Vaya, algo malo ya ha sucedido para que yo me volví en un sí débil o en un no débil o en un sí negociable. Bueno, ¿y qué tal si yo y entonces íbamos y negociamos? Y bueno, pues ya estás en la dinámica del tener que jurar. Ya está. Se lo dejo ahí de reflexión y bueno, que Dios confirme y que Dios cumpla su palabra o su palabra se viva en nosotros conforme a lo que Él tiene. ¿De acuerdo? Hacemos esta oración.